amigos, estamos en una nueva emisión de Norte a Sur con Damaso Jiménez y Darwin Chávez. Ya usted sabe que nos puede buscar inmediatamente que esto termine, unas horas después, en Verdades y Rumores, y también el canal, lo deja. Y en el canal YouTube. Lo permite. El oso. Amigos, sin más preámbulos, vamos a oír a la opinión de Darwin Chávez sobre un tema que se ha hecho hoy muy importante porque al parecer el Partido Voluntad Popular, que ha venido sufriendo deserciones a lo largo de estas semanas, desconoció la autoridad que tiene el Comité de Resolución de Conflictos, que es una suerte de tribunal disciplinario parecido en los otros partidos. Creo que se llama Gustavo Velázquez, el señor que lo coordinaba, y ha renunciado. Se comentan muchas cosas, la gente no sabe qué pasa, pero hay una duda muy digamos, difundida por allí. Digo duda porque la gente no termina de entender cómo pasan estas cosas en los partidos políticos venezolanos, pero hay una duda en cuanto a que hay alguien intentando tapar algunas irregularidades que han cometido dirigentes muy importantes del Partido Voluntad Popular. Ya en el pasado, algunos de ellos han salido a la palestra, pero sus propios compañeros del partido no solamente los han defendido, sino que han atacado los órganos que difunden algunos planteamientos que a ellos les parecen digamos, impropios porque los perjudica. Yo creo que Darwin Chávez, que ha venido manejando el tema, me lo decía alguien en la tarde de hoy cuando me enteré, cuando me dijo, mira, está pasando esto, me dijo, sí, es cierto, pero Darwin Chávez ya lo venía manejando en su columna hace unos cuantos meses, pero como el venezolano es escéptico, no le daba total crédito, pero ya hoy, con una información que publica Mayor Petit, entonces resulta que me dicen, mira, eso ya lo había dicho Darwin Chávez, y como tenemos a Darwin Chávez hoy, aprovechamos entonces para que Darwin nos dé una nueva panorámica de este asunto que parece conmocionar al Partido Voluntad Popular y fundamentalmente al gobierno del interino del presidente Guaidó. Sí, lo que ocurre es que el pasado 16 de septiembre, el miércoles 16 de septiembre, la Comisión de Resolución de Conflictos de Voluntad Popular, que como usted lo dice, profesor, es una instancia una instancia disciplinaria, ¿ok? Dentro de Voluntad Popular, renunció en pleno. ¿Ok? Renunció en pleno. El presidente de la Comisión de Resolución de Conflictos es Gustavo Velázquez, nieto de, creo que nieto o hijo, de aquel famoso historiador venezolano que fue presidente interino por un tiempo, Ramón J. Velázquez. Pero además de Gustavo Velázquez, ya voy a darle los nombres de los renunciantes, renuncian Mariana Campos Villalba, Marcos Carrillo, Eduardo Noguera y José Alberto Perdomo, además de Gustavo Velázquez. ¿Qué es lo que ocurrió? Ustedes recuerdan que a finales del año 2019, a través de armando.info, se denunció cómo había unos diputados que habían aceptado dinero para dar cartas de buena conducta a empresarios chavistas corruptos, entre ellos Alex Saab. ¿Ok? Eso generó todo un escándalo y los partidos que tenían a diputados alacraneados, a que en un momento se le dio el nombre de Operación Alacrán, fueron expulsados. ¿Qué ocurrió en Voluntad Popular? El tema fue llevado a la Comisión de Resolución de Conflictos y en diciembre del año pasado, la comisión dictamina que deben ser suspendidos de toda actividad. Tengo entendido que en Voluntad Popular la figura de la expulsión no existe, sino una suspensión definitiva. Había 3 diputados de Voluntad Popular involucrados en el tema. Guillermo Luces, Richard Arteaga y Freddy Superlano. Freddy Superlano, para el momento de la denuncia pública que hizo Armando Info, era el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, o sea que había o que estaba ocupando un cargo que con anterioridad ocupó Freddy Guevara. La Comisión de Resolución de Conflictos dictaminó que los 3 diputados debían ser expulsados o suspendidos definitivamente. ¿Qué ocurrió? Que Voluntad Popular, esa es una decisión de la Comisión de Resolución de Conflictos que debe ser aprobada definitivamente por la Asamblea Nacional de Activistas. Lo que en otros partidos se llama Dirección Nacional, en Voluntad Popular se llama Asamblea Nacional de Activistas, el ANA, ¿ok? El ENA, perdón, Equipo Nacional de Activistas, corrijo. Voluntad Popular, el ENA, aprobó la expulsión de Luces y la expulsión de Arteaga, pero nunca trató el tema de Superlano. Hasta el día de hoy, que estamos grabando, 19 de septiembre del año 2020, a las 6 y 19 minutos, perdón, a las 5 y 19 minutos hora de Venezuela, la Dirección Nacional de Voluntad Popular no
ha expulsado definitivamente a Freddy Superlano. Eso generó un roce, porque según los estatutos de voluntad popular, las decisiones emanadas de la Comisión de Resolución de Conflictos no pueden ser modificadas, tienen que ser acatadas. Y la única instancia interna para modificar esas decisiones es algo que llaman ellos el equipo federal de activistas, que se hace previa convocatoria, tienen que haber representantes a nivel nacional, en fin, una serie de pasos que nunca se han dado. Los cuestionamientos de la Comisión de Resolución de Conflictos vienen apareciendo desde junio, cuando esa comisión, ante un recurso de reconsideración introducido por Superlano, se lo negó y le dijo que estaba expulsado y punto, porque había pruebas evidentes de sus vinculaciones corruptas con el oficialismo. Todavía el cogollo de Voluntad Popular, que es dominado por Leopoldo López y su equipo, no ha expulsado a Superlano, y de ahí no solo la renuncia de los integrantes de la Comisión de Resolución de Conflictos, sino que hay un grave problema interno, porque el sector no afecto a López está cuestionando la solidaridad y protección automática que siempre ocurre en Voluntad Popular ante los escándalos de corrupción. Casualmente, minutos antes de entrar a grabar el programa, estaba redactando el editorial de Verdades y Rumores del domingo, de mañana domingo, o de este domingo, y hablaba de la corrupción. La corrupción, los escándalos de corrupción durante el gobierno interino de Juan Guaidó han sido enormes, repetitivos, y las figuras siempre son las mismas. Si ustedes revisan quiénes son los protagonistas, siempre se van a conseguir a los mismos personajes que forman parte de toda la estructura de recaudación de fondos, para no llamarlo de otra forma, para darle un término decente, toda la estructura de recaudación de fondos que tiene Leopoldo López en Voluntad Popular. Entonces, hay un grave problema interno, hay un grave problema ético interno en Voluntad Popular, se protege a los corruptos de Voluntad Popular porque ellos son los que han manejado los grandes negocios del gobierno interino. El caso de la recuperación de activos, que denunció Patricia Poleón hace pocos días, el caso del manejo de monómeros, de Citgo, de Alunasa, e incluso de la ayuda humanitaria y del evento aquel conocido como el Cucutazo. En cada uno de esos escándalos, varios personajes de Voluntad Darwin, una pregunta. ¿Este Freddy Superlano es el mismo que se había envuelto en un affair en Cúcuta porque murió un familiar? Ese mismo. Porque andaba en una parranda. Creo que con Burundanga. No solamente escuchamos ya de Superlano desde entonces, sino desde el conflicto, desde el tema del Consejo Nacional Electoral, aquel famoso donde no se aparecieron algunos personeros, ¿no? Inclusive de un nuevo tiempo. Freddy Superlano todavía hoy es dirigente de Voluntad Popular. De hecho, hace reuniones, porque él es diputado por Barinas, hace reuniones en Barinas con la estructura de Voluntad Popular. Ese es el grave problema que hay. Que porque lo están protegiendo. Ahora, me dan un minuto más. ¿Por qué lo protegen? Ahora vamos a eso. Porque Superlano conoce todos los negocios turbios que ocurrieron en la Comisión de Contraloría y que involucran a dirigentes de Voluntad Popular. Superlano no es del grupo de Leopoldo. O sea, uno puede descartar que exista una solidaridad automática porque es parte del grupo Leopoldo, pero no lo es. ¿Por qué lo protegen? Porque de esa forma protegen los negocios turbios que se ejecutaron anteriormente y que sí involucran a gente muy cercana a Leopoldo. Mira, por cierto, Darwin, que entre los negocios de lo que tú estás hablando tienen que ver los negocios de Alexa, que en este momento está en Cabo Verde, a punto, supuestamente, según algunas informaciones, yo no pongo la mano en el fuego, con respecto a hechos que todavía no se han suscitado, pero que se habla ya de una extradición, ¿no? Exacto. Y de lo cual mucho se puede conocer una vez que se lleve a cabo. Sí, pero a mí me preocupa mucho todo esto porque resulta que por lo que estamos oyendo y por lo que hemos oído en estos días, oye, pareciera ser que la dirigencia política venezolana de todos los signos está más preocupada por hacer dinero que por resolver los problemas del país. Sí, parece más un consorcio del martilleo que del gobierno interino. Y hay una gran preocupación en alguna gente que dice, bueno, si es verdad, fíjate tú que la discusión a nivel en Venezuela es una discusión muy aérea porque la gente no está discutiendo los problemas de la población. Por ejemplo, el problema de los salarios, el problema de la caída de la producción agrícola e industrial, la pérdida de PDVSA,
el problema del arco minero, en fin, esos asuntos pareciera ser que son tocados pero tangencialmente, pero no constituyen la médula de una política que pretenda poner a las personas por delante y por detrás los intereses particulares de los grupos. Y además llama la atención porque da la impresión que Leopoldo López o equivocó la estrategia en la búsqueda del futuro o simplemente perdió el futuro. Porque yo no veo que Leopoldo López pueda superar esta situación, que cada día, en vez de sacarlo de la situación en la que está, más bien lo pone más lejos, porque están señalando que él, de alguna manera, tiene mucho que ver con las graves denuncias de corrupción que se vienen haciendo. Y en esto hay que tener interés, porque resulta que si una persona que es decididamente enemigo del régimen de Guaidó hace una denuncia, entonces tú no puedes decirlo, porque si tú lo dices te pones del otro lado. En fin, es preocupante. Yo estoy muy preocupado porque los destinos de Venezuela se juegan no solamente en el exterior, sino que en el interior pareciera que no tienes en quién confiar. Sí. Hoy la credibilidad de la oposición está muy cuestionada. Y sobre todo de este sector que se supone que era el sector joven en el 2007, ¿no? Y que venía justamente con Freddy Guevara y con otros elementos allí a querer buscar el protagonismo que porque el país supuestamente estaba cansado de algunas instancias como Acción Democrática y COPEC, que prácticamente han desaparecido, y que, bueno, estos vendrían a tomar protagonismo, sobre todo en la era media de lo que ha sido el chavismo hasta acá, ¿no? Donde termina justamente con un liderazgo dado a Guaidó, que de alguna u otra manera, todo esto que estás contando, Darwin, que se ha generado en las últimas horas, de alguna u otra forma va a afectar considerablemente el poco manejo o la poca maniobrabilidad que tenga de liderazgo ese gobierno interino. En un momento, en una circunstancia tan importante, porque justamente porque las cosas se tardan. La gente, yo sé que los venezolanos queremos que la situación se determine para allá, pero fíjense que desde que se está investigando el tema, y es lamentable, como he escuchado de algunos, esperar que se hayan generado tantas violaciones a los derechos humanos que ya se sabían, que se conocían, que la gente los había vivido en carne propia porque estaban allí pendientes de lo que estaba ocurriendo en el país con los militares y con los civiles, y que, bueno, luego de ya en el momento que ya la gente no tiene ningún tipo de esperanza, aparentemente, pues ocurre lo del informe. ¿Qué pasa con el informe? Bueno, Alemania se pronunció pidiendo la renuncia, la Unión Europea en pleno, Estados Unidos con Pompeo allá en Brasil, diciendo que, bueno, que ya van a tomar una determinación, y agarra justamente a la oposición en una situación de colapso como la que estamos viendo, lo que significa que de alguna u otra forma, si se llega a dar una transición, que bueno, que hay que esperar lo que puede ocurrir, no va a ser justamente con este sector de la oposición, porque los encontró prácticamente desnudos. Damaso, tú mencionaste que un sector de voluntad popular parece más bien un consorcio. Fíjense que no es casual. Un consorcio del martilleo, también todo el martillo todo el tiempo. Yo he venido utilizando una frase para calificarlos o para mencionarlos en mi columna, la franquicia en el exilio. Esa frase no es mía. Esa frase es de alguien de la Dirección Nacional de Voluntad Popular que está muy molesto con los niveles de corrupción, con el problema ético de Voluntad Popular. Y él siempre me dijo, mira, este gobierno interino se perdió porque la generación 2007 se perdió, se corrompió. Viola la ética, piensan más en los negocios. Y ahí está el problema de Guaidó. ¿Por qué Guaidó no ha logrado los objetivos? En parte porque es una tarea complicada, compleja tratar con este tipo de personajes como los del chavismo. No, y con un cartel de esta magnitud. Claro, un cartel. Pero tienes el otro cerca al lado. Exacto. Si tú además tienes detrás de ti un cartel también de mafiosos que encabeza Leopoldo, por supuesto la cosa se pone más complicada. Por eso es que yo creo, yo coincido contigo, la solución en Venezuela no va a llegar por la vía del gobierno interino, porque este es un gobierno interino muy debilitado, como lo decía el padre José Virtuoso, que les dio unos golpes virtuosos y muy sinceros y muy tiene varias semanas en esto, el último también. Por eso hay un plan B en marcha, como lo yo he venido mencionando, que involucra a la Unión Europea, por eso la reacción de Merkel. Exacto, por eso la reacción de otros países. Hay una aspiración de que con esta estrategia obligar al gobierno a sentarse
y crear las condiciones para una salida política en Venezuela sin violencia, sino por la vía electoral, pero que por supuesto no es inmediata. Le había escuchado al profesor previo al programa, justamente cuando hablamos de los temas previos que vamos a tocar, que la solución vendría por los militares, justamente, dadas las circunstancias. Claro. Profesor, no sé si también, y Darwin, que no pueden... Mira, ¿por qué los militares? Y le doy la palabra al profesor. Porque los militares son la mano que mece la cuna. Entonces, a los militares les conviene liderar esa transición que pueda venir en Venezuela, porque de esa forma ellos se garantizan su participación en la transición. Y eso no hay que verlo como un crimen de lesa humanidad, como una traición a la patria. Tenemos que salir de esta crisis. Y si a pesar de lo involucrado que... un pañuelo en la nariz, claro, hay que hacerlo. A pesar de lo involucrado que están muchos, que están mucho con el tema de la violación de los derechos humanos. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que cuando la propuesta de gobierno de emergencia, al parecer, cuando fue planteada, surgió del grupo que dirige el país, Egalitarinato. Luego los Estados Unidos proponen que ese gobierno de emergencia debería tener, por ejemplo, mantener el alto mando militar hasta que se hicieran las elecciones que iban a ser convocadas por ese gobierno de emergencia. Sin embargo, en el interín ha ocurrido un factor importante que es necesario tomar en consideración para lo que pudiera ser un gobierno de emergencia y para lo que fue la propuesta de Estados Unidos, que es la siguiente. El informe de las Naciones Unidas, que no es el informe de Bachelet, es el informe de una Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ponen entredicho a Reverol, a Padrino y a otros dirigentes más, militares. Y esos militares, por supuesto, tienen dos caminos. Ya saben que estando con esa decisión de las Naciones Unidas, prácticamente se convierten en delincuentes internacionales, son forajidos, los van a ir a buscar. Y a lo mejor ellos no van a estar de acuerdo en entregar rápidamente, pero también eso puede facilitar que otros sectores en unas Fuerzas Armadas, que no son lo que las Fuerzas Armadas que nosotros conocimos, sino una Fuerza Armada que tiene una presencia mucho más horizontal que vertical en términos de disciplina, organización y seguimiento de órdenes, pudiera generar en el interior de la Fuerza Armada una respuesta diferente, buscando, eso sí, por supuesto, salvar los intereses de un sector importante que aún queda en la Fuerza Armada, que si bien está contaminado con el germen de la corrupción y con la violación de derechos humanos, pudieran buscar salvarse ellos y que los otros busquen la manera de poder negociar su salida. En Venezuela pareciera ser que nadie está seguro en estos días. El informe de las Naciones Unidas es demoledor. Es demoledor. Y las cosas que dicen, yo nunca las había... Yo que siempre he sido un lector de estas cosas, por ejemplo, cuando lo he visto en cuestiones de derechos humanos en África y posiblemente también en América Latina, con los casos de Brasil, de Argentina, de Chile, etcétera. Pero hoy lo de Venezuela sale a la luz pública mucho antes de que cayera el régimen. Y esto sin duda es una cuestión terrible. Lo que ese informe muestra es una cosa demasiado terrible. Y hay que esperar, porque tengo entendido de que a los representantes de Bachelet, que sí es la alta comisionada de los derechos, para los derechos humanos, van a visitar o ya visitaron los calabozos del SEBIN de la Dirección de Contrainteligencia Militar, y que espera todavía ese informe, que debe ser... Sí, pero a mí me cuentan que que toda esta salida primero, que el informe no era secreto, el informe se estaba manejando y en esas cosas no hay secretos de ninguna naturaleza. Mira, ya se estaban acumulando pruebas, porque ese es un informe que tiene semanas y meses trabajándose. Eso no es una cuestión de un día para otro. Y el gobierno venezolano tenía información. Buscaron una fórmula para poder sacar de los calabozos a una buena cantidad de presos que iban a estar allí y que efectivamente podían hacer que la situación fuera mucho más fuerte. Entonces los pusieron en libertad. Mucha gente dijo, sí, fue por una gestión de unos y otros. No, el gobierno estuvo allí también pendiente porque sabían que ese informe se estaba haciendo. Lo que pasa es que no pudieron pararlo a tiempo. Movieron cielo y tierra. Movieron todos los amigos en la ONU y no fue posible hacerlo porque lo que se denunciaba era demasiado atroz. Y eso impidió que ellos lograran hacer algún lobby. Por supuesto, también pasa que Venezuela ya no tiene la importancia que tenía antes porque el dinero escasea. Y sin duda, Maduro no está en su mejor posición. Solo que yo creo que si la oposición no tiene claridad de cómo utilizar esta situación, sino simplemente han perdido el tiempo tratando de unir a un país en torno a 38 organizaciones políticas que poco le dicen al venezolano, porque los venezolanos
Cuando hacen las encuestas no dicen que son adecos, copellanos, masitas, etcétera, que lo son es opositores al régimen porque los está matando. Pero eso no se queda ahí, profesor, porque el venezolano no se va a quedar de manos cruzadas, porque 38 organizaciones se encuentran prácticamente cuestionadas, porque van saliendo fuerzas. En este momento, bueno, yo he escuchado a algunos personeros, inclusive desde la universidad, inclusive desde el empresariado, de diferentes sectores que terminarán movilizándose, generando organización y tratando de darle civilidad a los proyectos que vengan a futuro, porque esto no se queda aquí. O sea, esto no es que, bueno, mira, nos salieron podridos todos estos partidos políticos y la gente no, en el momento que tenían que estar fíjate un detalle, hoy en la mañana en Boca de Uchiri, una población del estado Anzoátegui, por el problema de la gasolina y por la actitud grosera y terrorista de la Guardia Nacional, el pueblo se alzó. Hicieron correo a la Guardia Nacional. No compraron la gasolina, pero el pueblo se les alzó. Eso va a terminar ocurriendo porque la gente no tiene gas. El problema del Zulia con la electricidad es una cosa verdaderamente dramática. Y lo sabe Maduro. Y Maduro sabe, esto es prácticamente un misil en la línea de flotación de las pretensiones de Maduro de llevar a cabo unas elecciones parlamentarias obligadas el próximo 6 de diciembre. O sea, pero ¿cómo vas a hacer unas elecciones sin gasolina? Pero en medio de su histeria y de su neurosis conocida, él sigue insistiendo en una situación que no tiene... Yo creo que Maduro puede suspender, más allá de las bravuconerías con las cuales ha salido en los últimos días, que no se puede violentar la Constitución. ¿Cuántas veces han hecho lo que le da la gana con la Constitución? Yo creo que ellos van a esperar un elemento fundamental, que son los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Si gana Biden, es muy cercano a la posibilidad de posponer, porque así abren ellos un espacio de negociación. Si gana Trump, es posible que se radicalicen y pretendan hacer las elecciones. Unas elecciones mínimas, o sea, es decir, una elección, una zarzuela de elecciones, un chiste. Mira, yo le voy a decir lo siguiente, lo que yo he podido oír con algunos dirigentes del Partido Demócrata, es que la primera cosa es la siguiente. Recuerden que Trump puede perder las elecciones, pero el que se encarga no se va a encargar inmediatamente. Claro. En enero. Sí, pero no se va a encargar inmediatamente, quedarán 2 meses por delante, y ahí están las elecciones. Y luego el Partido Demócrata y el Partido Republicano tienen algunas políticas que son comunes para algunas áreas importantes. Es probable que cambien los matices, es probable que, por ejemplo, Biden tenga una política mucho más liberal con respecto a la inmigración venezolana, es probable que eso pase, pero que se presente, digamos, un tipo de cambio en eliminar lo que tienen, eso no lo van a alcanzar tan rápidamente, eso es complicadísimo. Y yo no estoy muy seguro, alguien les vendió la idea de que el triunfo de los demócratas los va a favorecer, eso no lo va a favorecer absolutamente nada, como tampoco creo que un triunfo de Trump vaya a poner las cosas mucho más allá de lo que están, porque Trump lo está manejando políticamente y electoralmente. Si Trump gana las elecciones ya no tiene otro camino que seguir gobernando y poco le importan los votos hispanos. Es decir, que esa posibilidad del gobierno venezolano es prácticamente nula. Yo lo que sí creo es que ellos siguen teniendo un apoyo irrestricto de los cubanos, porque los cubanos lo hacen como, digamos, a los cubanos poco les importa la suerte de los venezolanos, lo que les importa es fastidiar un poco a los Estados Unidos, porque lo han hecho siempre, porque en fin de cuentas Cuba no le importa a nadie. Cuba no es nada de verdad, ni económicamente, ni militarmente, ni nada. Es una isla pequeña, sin fuerza, sin población que viva bien, y entonces ellos sí lograron en Venezuela, apoyándose en Maduro y compañía, un sitio para generarle fastidio no solamente a los Estados Unidos, sino a los aliados de los Estados Unidos en América Latina. Pero una relación parasitaria. Sí, pero que ya no tiene mucho fundamento, porque es que Venezuela ya no está enviando nada. Mira, en estos días nos dijo alguien que lo que tiene Venezuela en reservas internacionales es tan poco que no le alcanza para nada, y que han tenido obligatoriamente que hacer algunas transacciones de tipo ilegal con el oro y con la venta incluso de petróleo para poder sostenerse, porque recursos no tienen. Mira, los Estados Unidos con las medidas que han tomado le han hecho más duro al gobierno de Maduro que al gobierno cubano. Lo que pasa es que en Venezuela ha faltado cohesión en la oposición, y además hay un factor importante que por ahí comenzamos la conversación de este punto, que es la presencia de la Fuerza Armada, una Fuerza Armada desarticulada, una Fuerza Armada donde se rompieron las cadenas de mando,
una Fuerza Armada que responde más a intereses mafiosos que otra cosa y que efectivamente por sus propios intereses y por sus privilegios sostienen a Maduro. Pero eso también puede romperse en algún momento porque, como bien decía Darwin hace un instante, los intereses de ellos están en juego y a lo mejor no son los intereses de los militares como tal, sino también de los familiares que van a ver, se van a ver, digamos, limitados en cuanto a cómo moverse en el resto del mundo. Fíjense que Maduro acabó con la Asamblea Nacional Constituyente y lo dejó en el aire, pero nunca hubo una respuesta. Nunca hubo una respuesta de la oposición. ¿Qué fue lo que hicieron? Pedirles las cuentas. ¿Cuánto costó eso? Es decir, porque no hay, mira, en el liderazgo de Guaidó y compañía no hay sintonía con la gente. Sí, se pierde, no, y además que, y es de lo que está cansado, yo creo que los venezolanos, se pierde la línea, se vuelve imaginaria la línea entre el manejo de la oposición y el oficialismo. Y eso es lo que prácticamente... Y desafortunadamente los que pagan las consecuencias son los venezolanos que están sufriendo por la escasez de alimentos, por la dolarización, por el colapso de los servicios públicos y por la inseguridad. Y tenemos el Zulia en manos de mafias que lanzan granadas. Por cierto, que eso es lo que estoy diciendo, que todo se está devolviendo. Por ahí me llegó la información del secuestro de la esposa de uno de los funcionarios. Sí, pero parece ser que ya que le quitaron la camioneta. Pero creo que fue un secuestro express, pero es una situación de inseguridad tan fuerte. Bueno, a lo mejor secuestran al gobernador. Es posible. Sí. Bueno, amigos, yo creo que hemos llegado al final porque el tiempo se nos está acabando. Esta fue una emisión que hicimos hoy porque, bueno, necesitábamos conversar con ustedes sobre estos temas. Nos vemos en la próxima oportunidad. A Damaso Jiménez y a Darwin Chávez y a todos los que semanalmente están pendientes de nosotros. No lo olviden que en YouTube, en el canal de Norte a Sur y también en Verdades y Rumores. Y por supuesto, les cuento que esta semana, el martes, arranca un programa en radio por internet que se llama Enfoque Político, que voy a ir moderando los martes y los jueves. Y también les recuerdo que los viernes usted tiene la oportunidad de ver a Contrastes, una emisión que hace... Profe, le deseo mucho éxito en ese nuevo... Igualmente. Y bueno, decirle también que en el canal de Damaso Jiménez, allí pueden también conseguir el programa y lo estamos haciendo todo por lo pronto a través de una página que puede recuperar que se llama, ustedes lo conocen muy bien, biendateado.com. Y por cortesía del Oso Uzcategui. Y la otra por lo pronto, no la están viendo porque, bueno, la bombardearon muy fuerte. Sectores que no son, inclusive la han bombardeado gente de la dictadura y de la otra dictadura también. Entonces, bueno, amigos, ahora sí nos retiramos. Hasta la próxima. Chao.